la fe no niega la realidad, no la niega, pero te enseña a gobernar esa realidad a través de lo que el Padre habló. Y la iglesia ha perdido el lenguaje correcto. La iglesia debe de saber que tiene un lenguaje con autoridad. Por eso el diablo no podía hacer nada con lo que decía. El diablo le decía a Jesús que dijera, porque él sabía que el único que tenía autoridad era él. Por eso fue que el diablo allá en el desierto le dice a Jesús: di a estas piedras que se conviertan. Porque él no dijo: piedras conviértanse en pan. Diga conmigo: porque no tenía autoridad. Él sabía que el único que tenía autoridad era ¿quién? El Hijo. Porque los hijos son los únicos que tienen derecho, que tienen legalidad. ¿Para qué? Para declarar la palabra. Aleluya. Por eso es que el diablo decía: di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y dónde usted saca eso? Simple y sencillo, por la afirmación que hace el mismo enemigo antes de decir estas palabras. ¿Qué él dice? ¿Qué él dice? Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Quién era el único que tenía el poder para decirle a las piedras que se convirtieran en pan? Diga conmigo: el Hijo. Era el único. Porque a él fue, a nosotros, la iglesia fue que se nos entregó ¿qué? Autoridad. Diga conmigo: autoridad. Y hay una dimensión en Dios donde el creyente aprende a no vivir gobernado por lo que sus ojos naturales ven, sino por lo que su espíritu ha recibido de parte de Dios. Romano, el libro de Romano, en el capítulo 4, verso 17, y luego nos vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 11, verso 23. Verso 23. Romanos capítulo 4, verso 17 y Marcos 11, 23. Amén. Cuando usted lo tenga, diga amén. Lo tenemos. Lo leemos. Dice: Dios, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice Dios, estamos hablando del libro de Romanos, que dice: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y rápidamente, ahí mismo de pie, no se me siente nadie. Aquí podemos ver que Romanos capítulo 4, verso 17 no enfatiza la confianza como el tema central. Ojo a esto, no está enfatizando la confianza como el tema central, sino el poder de la fe expresada mediante la palabra. Ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo. O sea, que Pablo enfatiza el poder de expresar. ¿El poder de qué? De expresar. Y no solamente eso, sino de hablar, declarar, traer algo a la existencia mediante lo que crees. Ahora vamos a Marcos capítulo 11, verso 23. Mire cómo dice rápidamente. Dice: de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo cualquiera. No, pero dígalo fuerte: cualquiera. Por tercera vez, diga conmigo: cualquiera. Que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Padre, te damos gracias por esta palabra. Puede sentarse rápidamente. Fíjese esto. En Marcos 11:23 quiero ir paso a paso porque quiero enseñar. En Marcos capítulo 11, verso 23, la palabra que establece el énfasis aquí es cualquiera. Diga conmigo: cualquiera. Dígalo de nuevo por segunda vez: cualquiera. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando, o no solamente hablando, sino que está dejando claro que esta promesa no está limitada a una persona específica. Por eso la palabra cualquiera es la resonancia de este texto. ¿Por qué? Porque Jesús está dejando bien claro que esta promesa no está limitada a una persona específica. O sea, que es una palabra que amplia al alcance de lo que está enseñando el verso bíblico. Aquí Jesús une tres elementos. Escuche, tres elementos. Número 1, el corazón. Número 2, la boca. Y número 3, la mano de Dios. El corazón, porque es
donde tú crees. La boca porque es donde tú confiesas. La mano de Dios porque es donde tú recibes, Él responde lo que tú has pedido. Y ahora con esta breve introducción, yo quiero que tú le digas el tema por el cual yo voy a estar enseñando en esta noche. Toca al que está a tu lado y dile: lo que tú confiesas tiene poder. Vamos, toca 3, toca 4 y dile: lo que tú confiesas tiene poder. No, si empezaste así, de verdad que no tiene nada de poder. Díselo a 3 o a 4, dile: lo que tú confiesas, dile: lo que tú confiesas tiene poder. Y denle un aplauso al Padre. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: vamos a crecer. Vamos, dile: vamos a crecer. Iglesia, tenemos que quitarnos el concepto de que aquí no se crece. Hay mucha gente que piensa que aquí no se crece. Una casa donde los ministerios son abundantes, donde gente que comenzaron de la nada sin saber nada, hoy en día no solamente son músicos, sino ministros. Y sabemos que no se trata de mí, no se trata de cada uno de los líderes, se trata de que Dios está en este lugar. Y Él sigue supliendo lo que la casa necesita para no solamente ver, sino para que también viendo podamos creer y entender que es el lugar donde el Padre nos ha plantado. Esto es una casa de crecimiento. Aquí hay gente que empezaron conmigo desde cero. Ninguno de estos músicos que están aquí, ninguno han tomado ninguna clase. Ninguno. Fueron hombres y mujeres jóvenes que Dios los marcó, me los dio como profecía. Y a un día a mi hijo le dije: tú eres el guitarrista de la casa. Mi hijo me dijo: nunca he tocado una guitarra. Y ahí donde usted lo ve, ahora toca todos los instrumentos, pero él siempre ha sido su fuerte la guitarra. Pero toca todos los instrumentos. Amén. Porque el Padre, cuando levanta un ministerio, levanta músicos en la casa y levanta todo lo que se necesita en la casa. O sea, quítese el concepto de que no se crece el que quiere. Por eso es que aunque yo estoy delante de una congregación, yo sigo creciendo. Porque el que deja de crecer es porque está muerto. O que el ego lo ha. Aleluya. Hay que seguir creciendo. Y esto es una casa de crecimiento. Mateo 17, 20. Mire cómo dice: si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Cómo está diciendo? Si tuviera fe como un grano de mostaza. Esta palabra "si tuviera" está anunciando algo que no se tiene. A veces pasamos por alto y lo leemos por leerlo. Yo vine a enseñar hoy. Hoy no va a haber mucho grito. Yo quiero llevar a la casa a enseñar y activar lo que es el espíritu y no emocionarlo, porque seguimos igual. Oiga bien lo que dice en Mateo capítulo 17, verso 20. Si tuviereis fe como un grano de mostaza. Yo siempre he dicho que cuando esta palabra resuena, no está hablando de tamaño, está hablando de calidad. Sí, porque a veces pensamos el tamaño de la mostaza es pequeñita. Eso es lo que yo necesito. Y el Padre no está hablando de pequeñez. El Padre está hablando de calidad. Porque yo le he enseñado a la casa que la única semilla que no se puede juntar, que ningún científico ha podido que mezclarla, es la de mostaza. Pueden pisotearla, el fuego es resistente al fuego, es resistente al agua, a los pisotones, a todo tipo de terreno. Y esa es la fe que el Padre quiere que cada uno de nosotros tengamos. Una fe que no puede ser contaminada ni mezclada con ninguna otra. Dile que está a tu lado: si tuvierais fe. Y luego continúa diciendo el texto bíblico: diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Iglesia, escuche bien: Dios no te llamó a negociar con el monte. Hay mucha gente negociando con el monte. Dios te llamó a ordenarle que se mueva. Hay gente negociando con los procesos, gente negociando con las dificultades, negociando con las condiciones. Y Dios no te mandó a negociar con eso. Dios te mandó a ordenarle que se mueva. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, que la confusión de cada uno de nosotros comienza desde el grano. ¿Por qué? Porque es algo pequeño.
Pero a mí me enseña la Biblia que mi Dios no es pequeño, mi Dios es grande. Por eso yo he aprendido a pedirle cosas grandes a un Dios que es demasiado. Y si Él dice que no hay nada imposible, ahí está todo lo que tú has pensado que es imposible, lo que las circunstancias te están diciendo que es imposible. Porque si hay algo que el diablo quiere, es que tergiversar la palabra que ya fue lanzada por Dios para tu vida. No, que no va a llegar. Declara la palabra, ese monte se va a mover. No, que las finanzas no suben, ese monte se va a mover. No, que esto no mejora, ese monte se va a mover. No, que mi matrimonio, ese monte se va a mover. Porque Dios te dio la autoridad, no para que negocies, sino para que gobiernes. Dáselo fuerte si es para Él. La confesión revela lo que gobierna tu corazón. Iglesia, la confesión, lo que tú confiesas revela lo que gobierna tu corazón. Por eso es que si tú quieres saber lo que gobierna el corazón de una persona, simple y sencilla, escúchala hablando. Escúchala. Si habla de amor, tiene amor. Si habla de verdad, pues tiene verdad. Pero si habla de mentiras, ¿cómo nace una difamación? Ahorita yo le hablaba a los hijos de la casa, en la oficina. ¿Cómo nace una difamación? Una difamación nace de una mentira hablada. ¿De una mentira qué? Hablada. ¿Por qué? Porque trajo algo a la existencia. Y aunque sea mentira, eso daña a la persona con la que han difamado. Lo daña. Yo ahorita lo explicaba y te lo voy a explicar. Puede venir una difamación y decirle a una persona, o alguien viene a acusarte porque tocaste a un menor. Vamos a poner un ejemplo, discúlpeme. Saliste por las noticias, saliste por todos los lugares. Pero ahora en el tribunal comprobaron de que era una mentira y de que eres inocente. Aunque fueses inocente, como quiera te marcó la vida. Difamaciones que yo he recibido y gente por una mentira han cambiado con uno. Ya no son los mismos. Te miran de reojo. Porque aunque sea mentira, no estoy hablando de mí, yo no soy el que he tocado a nadie, Señor reprenda. Pero estoy hablando de los vituperios que han hablado. No te miran igual. Adiós, ese no fue el que. Mira, ese fue el que ya te marcaron toda la vida. Pero dice la Escritura algo fuerte para esa gente. Pero mire lo que dice Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay una dimensión en Dios, escuche bien, donde el creyente aprende a vivir, no a vivir, mejor dicho, por lo que ves delante, por la realidad delante. La fe no niega la realidad, no la niega, pero te enseña a gobernar esa realidad a través de lo que el Padre habló. Y la iglesia ha perdido el lenguaje correcto. La iglesia debe de saber que tiene un lenguaje con autoridad. Por eso el diablo no podía hacer nada con lo que decía. El diablo le decía a Jesús que dijera, porque él sabía que el único que tenía autoridad era él. Por eso fue que el diablo allá en el desierto le dice a Jesús, di a estas piedras que se conviertan. Porque él no dijo, piedras conviértanse en pan. Diga conmigo, porque no tenía autoridad. Él sabía que el único que tenía autoridad era ¿quién? El Hijo. Porque los hijos son los únicos que tienen derecho, que tienen legalidad. ¿Para qué? Para declarar la palabra. Aleluya. Por eso es que el diablo decía, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y dónde usted saca eso? Simple y sencillo, por la afirmación que hace el mismo enemigo antes de decir estas palabras. ¿Qué él dice? ¿Qué él dice? Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Quién era el único que tenía el poder para decirle a las piedras que se convirtieran en pan? Diga conmigo, el Hijo. Era el único. Porque a él fue, a nosotros, la iglesia fue que se nos entregó ¿qué? Autoridad. Diga conmigo, autoridad. Y hay una dimensión en Dios donde el creyente aprende a no vivir gobernado por lo que sus ojos naturales ven, sino por lo que su espíritu ha recibido de parte de Dios. Iglesia, tenemos que aprender a vivir
por lo que hemos recibido de parte de Dios. Vivimos con temores tras temores. Vivimos con incertidumbre. No sabemos ya ni dormir tranquilos sabiendo que hay alguien que está con nosotros, que nos dio paz. Usted no está viviendo el escenario que vivía el salmista cuando el salmista dijo: en paz me acostaré. A lo mejor el salmista escuchaba guerra, gente cayendo al suelo, gritando, pero aún así se acuesta, se recuesta y dice: en paz me acostaré. Y así mismo, porque declaró, hay un poder en la declaración. Iglesia, la fe no niega la realidad, repito, pero declara que la realidad no tiene la última palabra. No tiene la última palabra. Tu proceso no tiene la última palabra. Tu lucha no tiene la última palabra. Los que vituperaron contra ti no tiene la última palabra. No la tiene. ¿Sabe dónde está el problema? Cuando llega la difamación y tú caes en el mismo juego para desear mal a los que te difamaron. No. Ninguna circunstancia puede cambiar el corazón de los hijos que gobiernan a través de una palabra. Por eso que usted ve, pero sigue igual, lo dañan, le hacen esto, pero sigue igual. ¿Por qué? Porque el hijo que vive por una palabra no sabe hacer de dos caras, solamente una. Entonces, por eso en Marcos Jesús le da la existencia ¿a quién? Al monte, pero no le dio la autoridad al monte. ¿Se la da a quién? Al hombre. O sea, el monte tenía una orden de obedecer una palabra. Ya la tenía. Mira, la naturaleza obedece a Dios. Lo único desobediente es ¿quién? El hombre. Le dice al mar: no pasarás de ahí. Y no pasa. Hacerlo fuerte si es para él. Entonces Jesús le da existencia al monte, pero no le da la autoridad al monte. El monte existe porque forma parte de la creación, pero la autoridad fue depositada en ¿qué? No fue depositada en el monte, fue depositada, delegada ¿a quién? Al hombre. Por eso Jesús no le dice al monte: a ver qué puedes hacer. Jesús no le está diciendo eso. Pero hoy en día tenemos el vocabulario: déjame ver lo que puedo hacer con esta situación, a ver lo que esta situación me trae. Pues espera de la situación. Pero cuando tú tienes una palabra de autoridad, tú no negocias con el proceso, tú no negocias con lo que estás viviendo, tú le ordenas a lo que estás viviendo. Tú declaras lo contrario de lo que estás viviendo. No, hay 2 o 3 aquí. Por eso es que hay hombres y mujeres aquí, especialmente madres, que se tienen que parar en la brecha y decirle al diablo: yo no te paré hijos a ti, yo le paré hijos a Dios. Y cada hijo mío tiene un propósito. ¿Por qué? Porque yo no negocio con la circunstancia, yo le ordeno a la circunstancia. Por eso Jesús no le dijo al monte: a ver qué puedes hacer. Jesús le enseñó al hombre: habla. Háblale a quién? Al monte. Y esto lo aprendemos desde Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? Dios estableció que el principio en Génesis. O sea, dice: la tierra fue creada por Dios, pero el gobierno, ¿a quién se lo dio? El gobierno, ¿sobre quién? ¿A quién lo delegó? Sobre los hombres. Dice la escritura que en el principio, Génesis capítulo 1, verso 1: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo: de las aguas. Diga que está a su lado: el Espíritu estaba trabajando. Pero faltaba la palabra. La tierra ya estaba preparada ¿para qué? Para obedecer una. No, hay 2 o 3 que lo están gastando. O sea, la tierra, el desorden, estaba listo y preparada para recibir una. Había desorden. Hay procesos, circunstancias, pruebas que llegan a nuestra vida que vienen a desordenar nuestra paz. Pero ese desorden lo que está esperando es una. Escuche esto, porque aquí no desobedeció el monte. El desobediente es el hombre. ¿Es quién? El hombre.
El monte tenía una orden de obedecer una palabra, pero el hombre tenía la responsabilidad de ¿qué? De pronunciarla. Diga conmigo, pronunciarla. Y esto nos enseña que la fe entiende, escucha, la fe entiende que existe un Dios que antes de que algo existiera, Él ya lo había hablado. ¿Lo había qué? Hablado. Déjame explicarte esto. Antes de que hubiera creación, ¿hubo qué? Una palabra. Diga conmigo, palabra. Antes de existir la luz, Dios dijo, sea. No, esta gente no lee bien. Antes de que existiera la luz, Dios dijo, sea. Y esto me enseña, escuchen líderes, los que están aquí, que Dios no creó, no habló desde lo que veía. Él no habló ni creó desde lo que veía. Dios creó hablando de lo que no existía. El problema es que la gente quiere ver para creer. Y el Padre nos enseña, la Biblia nos enseña que no es por vista, es por fe. Y tenemos en nuestro corazón, sabemos como en el Salmo 23, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero no la vivimos. Porque eso me da una autoridad para hablar. Y me da a entender que el gobierno, el Padre se lo entregó ¿a quién? A los hijos. Te di el mejor ejemplo. Por eso el diablo no pudo convertir las piedras en pan. No las pudo convertir. Porque los únicos que tienen esa autoridad somos. Yo siento a dos o tres que dicen, mañana me jalto de pan yo. Cuanta piedra encuentre, sobao, dulce, de agua, con pasa. Denle un aplauso al Padre. Mire, cuando Dios sopló vida sobre el hombre, puso dentro de él un espíritu capaz de creer. ¿Capaz de qué? De creer. Pero cuando yo analizo todo esto, Él no me puso un espíritu solamente capaz de creer, sino también capaz de crear. ¿De qué? Porque toda palabra trae a la existencia algo que no existía. Y ahí es donde yo entiendo que yo tengo poder y gobierno para declarar. No. Y esto alinea a cada uno de los que creen y saben que tienen poder. Los alinea a su propósito. Porque tenemos un propósito. Hay personas que hablan según lo que viven. Dile que está a tu lado, deja de estar hablando según lo que vives. Mire, yo me he encontrado con gente que a mí me vuela la cabeza. Gente que dicen, ay, aquí pasando esta enfermedad mía. Y yo le digo, bueno, pues, atesórala, con ellas vas a morir. Háblale al monte. ¿Qué es el monte? ¿Qué tipifica el monte? Las dificultades, los miedos, la depresión, la ansiedad. Háblale, Dios te dio autoridad. Dios no te mandó a negociar con la ansiedad. Pues hoy me tomo, perdónenme, con todo el respeto, los que toman pastillas, hoy me tomo la Clonopin y duermo tranquilo. Están negociando. Quiero ser respetuoso con esto porque sé que si hay un orden de un doctor, usted debe de seguir las instrucciones porque es obediencia también. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a vivir así si Dios me dio instrucciones desde Génesis que subyugue la tierra y que gobierne la tierra? Yo creo que hay algo mal, es que tengo que empezar a hablar de una manera diferente para que mi mente se alinee a lo que yo hablo. La pregunta que le voy a hacer a todos: ¿Dios quiere una iglesia enferma? De ninguna manera. La iglesia no nació, no fue creada, no se compró para estar enferma. La iglesia fue comprada y al comprársela se le delegó la autoridad de aquel que la compró. Por eso es que Jesús muere y resucita, porque antes de tú heredar algo, la persona que te va a heredar tiene que morir. Yo dice, déjame morir, no hay morir, entregar mi vida, la retomo de nuevo, porque cuando la muerte se encontró con esa vida, digo, espérate, es que no hay falta aquí. La tuvo que entregar para atrás. Aquí no hay falta en esta vida. Tengo que entregarla. Entonces muere. Le vengo a dar derecho a ser heredero. ¡Pum! Murió. Ya tenemos la legalidad. Por eso Él dijo claro y dijo,
cosas mayores que las que yo hice aquí en la tierra, ustedes. Pero mira la palabra mayores. Wow, yo digo mayores. Multiplicó los panes y los peces. Dile que está a tu lado, multiplica tu paz. Multiplica tu tranquilidad. Habla de multiplicación a la paz, a la tranquilidad en tu casa. Empieza a reprender esos demonios que están tocando la puerta, queriendo mortificar tu paz en tu casa, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu finanza, en tu salud. Te reprendo, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Por eso la palabra dice que las puertas del infierno nunca jamás prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Las cuatro paredes. Diga conmigo, nosotros. Entonces hay personas que hablan desde lo que ven. Pero también tengo que entender que hay personas que viven según lo que Dios habló. Y esa es la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Mira, iglesia, la diferencia entre un hombre dominado por la circunstancia y un hombre gobernado por la fe es que uno habla lo que ve, pero el otro declara lo que Dios dijo. Declara lo que Dios ¿qué? Diga conmigo. Diga, o mejor dicho, dígale a alguien. Habla como si estuvieras creando. Vamos, díselo de nuevo. Habla como si estuvieras creando. ¿Por qué? Porque el Padre me lo enseña desde el principio. Hablar lo contrario, hija, de lo que nuestros ojos pueden ver. Por eso es absurdo que a alguien se le dé un diagnóstico de una manera y celebre. Dice, pero esto está loco. ¿Cómo está celebrando? Mire, aquí hay gente que para este tiempo el diablo pensaba que los iba a matar. Pero todavía están de pie. Todavía están luchando. Todavía tienen fuerza. ¿Por qué? Porque hay una palabra delegada en ti. Que aunque se haya levantado el virus que se levantó, aunque venga lo que venga, no te ha podido matar porque portas una palabra. Y el que porta una palabra sabe que decir que portas una palabra, la palabra es una semilla. Y la semilla que es portada da cosecha, pero también da ¿Ya conmigo autoridad? Entonces la confianza no es solamente esperar sentado, iglesia. La confianza tiene una voz. La confianza se expresa, la confianza se declara. Pero no es fácil. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero esa circunstancia sabe también que la palabra que tú portas es imparable. Tiene autoridad. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla. ¿Qué habla? O sea que cada palabra que pronunciamos está sembrando vida o muerte, fe o temor, esperanza o derrota. Cada palabra que pronunciamos. Por eso, lo que confesamos tiene poder, iglesia. La iglesia tiene que entender el poder que tenemos en nuestra confesión. Por eso empecé diciendo, llamando las cosas que no son como si. ¿Cómo va a haber un cambio si tú ves un hijo y tú cada vez que lo ves dices, por ahí viene el drogadicto este? Lo está marcando. Ahorita yo le hablaba a los pastores que estaban en mi oficina y decía, hay hombres y mujeres en este tiempo ya adultos viviendo una palabra marcada por un padre, por un ser querido. Usted no ha visto gente que ha dicho que bruto soy. ¿Sabe por qué lo dice? Porque algún día lo marcaron. Por eso es que usted tiene que saber, escuche, que usted es el arco y sus hijos son la flecha. Y no solamente eres el arco, sino eres el arquero. Tú lanzas a tus hijos hasta donde tú quieras. Si imbécil le dice, imbécil va a quedarse. Por eso es que no importa en el lugar que esté, no importa la situación que esté, declara, por ahí viene el evangelista. Declara, por ahí viene el hombre de Dios. Declara, por ahí viene el pastor. Declara, por ahí viene el buen hombre, por ahí viene la buena mujer, por ahí viene la profeta, el profeta. Decláralo.
Porque tenemos poder en la palabra. O sea que cada palabra que pronunciamos está sembrando vida o muerte, fe o temor, esperanza o derrota. Por eso lo que confesamos tiene poder, iglesia. Porque nuestras palabras revelan aquello de lo que estamos llenos. Vuelvo y repito, usted quiere saber de qué está llena una persona, escúchela hablando. Dile a alguien, lo que tú confiesas tiene poder. Vamos, díselo de nuevo el tema, dile, lo que tú confiesas tiene poder. Mire, yo me he escuchado a gente que yo le he dicho, ¿y qué? ¿Cómo está? Aquí chavado, pero no es tu culpa. Usted no ha escuchado eso, eso soy yo nada más. Tengo que ungir mis oídos porque más pecadores que yo he escuchado eso. ¿Usted lo ha escuchado? No, y dicen otra palabra que no puedo decir, porque si la digo, muchacho, digo, pues así te vas a quedar. Porque lo que tú declaras, y no estoy hablando de gente que no tienen el conocimiento, gente que tienen el conocimiento bíblico, declarando que en vez de bendición, maldición. Pero lo que tú confiesas tiene poder. Dios nos enseñó el poder de una palabra declarada, iglesia. Dios creó mediante lo que declaró, ¿sí o no? En Génesis capítulo 1, verso 3, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. O sea que antes de existir la luz, Dios habló luz. Antes de existir el orden, Dios habló orden. Diga conmigo, orden. Y antes de existir la creación, Dios habló propósito. ¿Habló qué? Propósito. Ojo a esto. Dios no necesitó evidencia para hablar, porque Él no necesita evidencia para hablar. En ningún momento necesitó evidencia para hablar. Su palabra fue la evidencia de lo que iba a suceder. Los hijos no necesitamos evidencia. La evidencia es la palabra que yo voy a lanzar, y esa palabra va a traer algo a la existencia. Tenemos que fortalecer nuestra fe. Tenemos que dejar la pequeñez del grano de mostaza y empezar a aprender que no se trata del tamaño, se trata de la calidad. Que nuestra fe no puede ser contaminada. Nuestra fe no se negocia, nuestra fe es para gobernar. Pero se oye complicado. No, porque aquí encontramos un principio de reino, y es que Dios no habló porque vio algo creado. Dios creó porque habló. Él no habló porque vio algo creado. Aleluya. Él creó porque habló. Y muchas veces nosotros queremos ver para creer. Ese es el problema que hay. Pero el Padre nos enseña que hay cosas que primero se creen y luego se manifiestan. Hay que creer. Hay que estar seguro. Hay que estar plenamente convencido. Porque eso es la certeza. Estar plenamente, convicción, plenamente convencido. Tener convicción. Estoy convencido de la verdad. No negocio la verdad. Ejecuto mi gobierno a través de ¿qué? De lo hablado. Porque la palabra me dio autoridad. Por eso es que el hijo pródigo, perdóneme que entre esto, el hijo pródigo inmediatamente ¿qué hace? Deshonra al padre. Pierde autoridad al deshonrar a ¿quién? Al padre. Pero cuando vuelve en sí, ¿qué él hace? Pronuncia una palabra y dice, iré a la casa de mi padre. Él declaró, ¿sí o no? Pero estaba negociando con las circunstancias, porque dice que deseó la comida de los. Él deseó la algarroba. ¿Por qué? Porque había perdido su identidad. Pero cuando declaró y dijo, iré a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre muchas. Y aunque tenía una palabra aún lanzada herida en sí, porque dice que me haga como uno de sus sirvientes, para que usted lo entienda. Cuando llega allí, el padre le dice, no, pongan el anillo, el calzado, la mejor ropa, maten el mejor novillo, porque el que estaba perdido regresó. Si tú estás aquí hoy
es porque el Padre hoy está haciendo fiestas porque regresaste. Hoy el Padre está marcando los que por primera vez están aquí. Dice, allí está mi hijo, allí está mi hija. Y esta palabra era para ti hoy, para que sepas que el Padre te entregó autoridad, que Dios te entregó autoridad. Y hoy, de hoy en adelante, iglesia, debemos de empezar no a negociar con las circunstancias, sino a hablarle a las circunstancias, ordenarle a las circunstancias. ¿Por qué? Porque la fe es la capacidad espiritual de mirar lo invisible antes de que sea visible. Wow. Mirar lo invisible, declararlo, creerlo, celebrarlo, iglesia, antes de que sea visible. Aleluya. Usted no tiene carro, saque la licencia. No tiene novia, háblale a alguien y dile, el año que viene me caso. Ay, dice, ya no va a reír, ¿ves? No lo cogen en serio. El año que viene me caso con quién, tranquila, tranquilo, el año que viene me caso. Hay 2 o 3 por ahí que dicen, no, para mí no. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a hablar. Porque la fe es la capacidad espiritual de mirar lo invisible antes de que se haga visible. Iglesia, cuando Dios pone una palabra sobre tu vida, dile que está a tu lado, están hablando contigo. Esa palabra no depende del escenario que estás atravesando, depende del Dios que lo habló. Y si ya Dios habló, no importa el escenario, porque Dios habló y Él no se arrepiente ni miente. Lo que Él dijo, eso se hará. Por eso es que amén significa sí, así sea. Y nos enseña que lo que sea sí, y lo que sea no, no negocio. Punto y se acabó. Porque tenemos que aprender a declarar sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro ministerio, sobre nuestra salud. Mire lo que dice Romanos 4:18. Mi fecha de nacimiento no vaya y lo juegue porque se va a perder. Romanos 4:18 dice: Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas. El padre de quién está hablando Pablo aquí? De Abraham. Dice que él creyó esperanza. Wow. Abraham recibió una promesa. ¿Cuántos lo saben? Abraham recibió una promesa. Diga conmigo, promesa. Pero las circunstancias parecían decir lo contrario, ¿sí o no? Hoy en día tú portas una palabra, pero las circunstancias, aleluya, parece que no es así. Y yo aprendí algo, pregúnteme quién se lo revelo. Que toda palabra que va a ser cumplida, primero te presentan un escenario contrario de lo que te hablaron. Dile que está a tu lado, si es un escenario contrario, tranquilo, esa es la confirmación. La gente se cree que le lanzaron una palabra, vivimos una palabra y vamos a vivir. Oh. La fe tiene que ser probada. Por eso es que la fe sin obra es muerta. Tiene que ser probada. Abraham fue probado. Sacrifícamelo. Es absurdo. Me prometiste algo y hoy me lo quitas. Qué absurdo. Me prometiste algo. Yo no sé lo que le pasaba a Abraham. Simplemente yo sé lo que le pasó. Pregúntame. Simplemente obedeció. Ojo a esto. Abraham decidió darle más autoridad, escucha, a la palabra de Dios que a la condición que estaba viviendo. Dile que está a tu lado, dale más autoridad a la palabra que Dios te dio que a la circunstancia que estás viviendo. Toca a 3 o a 4 y dile, dale más prioridad, dale más poder, cree más en eso. Por eso la Biblia dice que Abraham llamó las cosas que no son como si fueran. O sea, él no estaba invalidando una realidad. Abraham no la estaba invalidando, estaba abrazando una promesa. Yo no te estoy diciendo, iglesia, que invalides la realidad. Yo lo que te estoy pidiendo es que abraces la promesa. Porque hay una promesa por encima de cualquier realidad. Y es tiempo ya de que no vivas en promesa, sino que vivas en herencia. Porque ya la promesa se habló. Ahora yo vengo a ¿qué? A reclamar mi herencia de esa promesa. Pero tengo que tener ¿qué? Autoridad. Y él no le estaba invalidando la realidad.
Él no estaba negando su proceso. Estaba creyendo que Dios era mayor que su proceso. Dile que está a tu lado: tu Dios y mi Dios es más grande que tu problema. Dile, es más grande. Iglesia, tómelo en forma de regaño como usted quiera, pero se lo tengo que decir. Deje de estar pidiendo cosas pequeñas a un Dios tan grande. Deje de estar pidiéndole. Si Él es un Dios grande, pídale cosas grandes. No le pidas cosas pequeñas. Un dolor de cabeza, métase una Panadol y se le quita. Una Tylenol, una Advil, y se le quita. Pídale cosas que ante los ojos de la gente sea que es imposible. Y cuando la gente lo vea materializado, diga, ¿sabes por qué? Porque en mi boca hay poder. Entonces la gente tiene poder para maldecir y la iglesia no tiene poder para bendecir. Pero le tengo una noticia: si usted me pregunta, se lo digo para que viva en paz. Simple y sencilla. Todo lo que fue bendito jamás será maldecido. Jamás. Yo no sé, mira, hay cosas tan erróneas que yo escucho de la gente que yo digo, eso es una, perdóname, una barracada. Si eso es una mala palabra, pastora, me lo explica. No lo digo más nada. Se me zafó. Eso es un disparate. Porque hay cosas que tú dices, pero qué disparate es este. Si lo que es bendito no puede ser maldecido. Si usted fue bendecido, lo que es bendecido jamás, no existe ni existirá ninguna boca que lo maldiga. Y no pregunten a Balaam, o pregunten al asno, al burro. El burro hablaba mejor que él, que le tuvo que enseñar y decir, pero ¿cómo tú vas a maldecir lo que es bendito? Es imposible. La iglesia no puede ser maldecida. Por eso es que dice que ninguna arma forjada contra quién, contra ti y conmigo, prosperará. El problema es que la iglesia no ha entendido saber a qué gobernar. Y cuando tú aprendes, y a lo mejor usted dirá, no, pero ¿y en qué tú te has multiplicado? Aleluya. Ahí es donde viene la pregunta y el cuestionamiento. Simple y sencillo. Esto no es por vista, esto es por fe. Mire para atrás. Yo empecé con 5. Mis 3 niños y mi esposa. A lo mejor usted no me ve multiplicado económicamente, pero yo simplemente le digo al Padre, a lo mejor está cuidando mi corazón. ¿Quién sabe si lo está cuidando? Porque a lo mejor me da de más y se me daña. Y yo no quiero eso. Pero Él sabe que yo no le pido cosas pequeñas. Yo le pido cosas grandes. Era cuando estaba en el mundo y mira lo que le pedí de mujer. Imagínate ahora. En la realidad tenemos que aprender a pedir. Y si le pides confirmación a Dios de que el domingo que viene se te siente la que es al lado tuyo, cuando se te siente no digas, Señor, reprenda. Y te sientas de nuevo y vuelve y se te sienta y, ay, Señor, reprende, este no es. Y vuelve la tercera vez y vuelve y el Señor, reprende, no es. Es más, me voy a mudar de iglesia. Porque me voy a mudar de iglesia porque yo no aguanto esto más nada. Te vas para la iglesia, 3 semanas después, cuando te sientas allí, te apareció la misma. Escuche esto, iglesia. Esta noche yo vengo a decirle que la verdadera confesión nace de la fe. ¿De la qué? De la fe. Abraham no declaró lo que veía. Abraham confesó lo que Dios le había prometido. Dile que está a tu lado. Dile que está a tu lado. Confiesa lo que Dios te prometió. Empieza a hablar de lo que Dios te prometió. Iglesia, cuando venga la dificultad, habla de lo que Dios te prometió. Viene la dificultad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene la dificultad, caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí. Habla, declara, establece. Porque hay temporadas donde Dios permite que estés en un lugar donde lo único que te sostiene es una palabra. Gente que dice, no sé ni cómo estoy de pie. Una palabra te mantiene de pie.
A veces me siento sin fuerza, pero una palabra te mantiene de pie. No sé ni cómo camino, pero una palabra te tiene de pie. Pregúnteme por qué. Porque quiere enseñarte nuestro Dios que una palabra de Dios pesa más que 1000 evidencias contrarias. Una sola palabra. Entonces hablamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no lo vivimos. ¿Sabe dónde cae el peso de no manifestar? Pregúnteme. En que se declara y no se cree. El problema no es declarar solamente. El problema es que juntamente con lo que tú declaras tiene que ir lo que tú crees. Lo que tú ¿qué? Crees. Pero, diga conmigo, pero la fe te enseña a no vivir una fe circunstancial, sino una fe conectada a la voluntad. Diga conmigo atentamente, Jesucristo me lo enseñó en el monte. Cuando estaba allí, le dice a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa, me duele, tengo miedo. Diga conmigo circunstancial. Pero luego dice: voy a conectar esta fe a la voluntad de Dios. Que no se haga mi voluntad, sino... ¿Alguien está aquí? Porque hay procesos en la vida que aunque tú portas una palabra, muchas veces los vas a pasar, pero dentro de ese proceso vas a aprender algo. ¿Vas a aprender qué? Algo. Diga conmigo, algo. Iglesia, lo que Dios habló de ti tiene más fuerza que lo que las circunstancias han hablado contra ti. Diga el que está a tu lado: por eso yo estoy de pie. Una palabra de fe trae vida a lo que parecía perdido o muerto. Ojo a esto porque voy a terminar en breve. Gracias, pastor. Lo intentaste, pero no se escuchó el eco. Estás loco porque termine. Voy a terminar. Hasta aquí mi parte. Escuchen. Dios llamó al profeta al valle de huesos secos. ¿Cuántos saben eso? Y allí en el valle de huesos secos le hace una pregunta. ¿Y qué pregunta le hace? Una pregunta absurda. ¿Vivirán estos huesos? ¿Qué pregunta? Una pregunta completamente ilógica. Lo lleva al valle de huesos secos. Estando en el valle de los huesos secos, viendo lo que había allí el Padre Dios le hace una pregunta que va por encima de cualquier lógica. ¿Vivirán estos huesos? O sea que humanamente la respuesta era que no, jamás van a vivir. Pero Dios le enseñó a Ezequiel que no podía responder desde la apariencia, sino desde la autoridad espiritual. Entonces hoy en día venimos con cualquier proceso declarando desde la apariencia, desde lo que podemos ver, y no desde la autoridad que nos delegó el Padre. Entonces cuando Ezequiel entendió esto, ahí Dios le dice: profetiza sobre ¿qué? Sobre estos huesos. Hasta que Ezequiel no lo entendió, Dios no le dijo profetiza. En otras palabras le dijo: habla. Llegó el proceso, habla. Llegó la dificultad, habla. Háblale la dificultad. Porque Dios nos entregó ¿qué? Autoridad. Háblale a tu matrimonio, háblale a tu salud, háblale a tus hijos, háblale a tu trabajo, háblale a lo económico, a tu ministerio, háblale, pero habla. Vivirán. Porque los escenarios de esa forma es donde Dios se glorifica. Y hay una palabra que a mí me vuela la cabeza siempre, aunque la tengo puesta todavía. Es uno de los disparates que yo digo a veces. Y muchos predicadores dicen: me voló la cabeza. Y yo le digo a veces desde allá, pero la tiene puesta todavía. Es un dicho como para decir que wow. Y es los de repente. Los de repente de Dios son increíbles, pero seguros. Toca al que está a tu lado y dile: espera el de repente. ¿Y qué sucedió? Ezequiel empezó a hablarle a un escenario muerto completamente. Yo no sé cómo está tu escenario,
Yo no puedo decir que está muerto porque yo no puedo clasificarlo, el que lo sabrás tú. Pero Ezequiel empezó a hablarle, escucha, a un escenario muerto. Y mientras hablaba, Dios comenzó a traer vida a ese escenario. Y aquí hay una enseñanza poderosa. Y es simple y sencilla, iglesia, que quiero que usted se la grabe. Y es que hay cosas que no cambian hasta que alguien con fe se atreva a hablar lo que Dios dijo. Lo que Dios, ¿qué? Dijo. Háblale a la condición de tus hijos, iglesia. Tenemos que hablarle a la condición. Tenemos que hablarle a nuestra salud. Tenemos que hablarle a nuestra finanza. Tenemos que hablarle a nuestro matrimonio, a nuestro llamado. Tenemos que hablarle. Porque Dios nos da un llamado, inmediatamente viene lo contrario para tergiversar lo que Dios te dijo. Pero la iglesia no vive de apariencia, la iglesia vive de una palabra establecida. El libro de Génesis, diga conmigo, el primer libro, habla del poder de la palabra. Y yo no quiero pensar que el único que entendió eso fue Juan. Porque cuando tú vas al libro de Juan, Juan dice: en el principio él era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En otra versión, en el principio era el verbo. No, pero en la versión lenguaje actual dice: en el principio, mira cómo Juan lo describe. En el principio él era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Y por qué usted tiene y yo tengo, iglesia, autoridad siendo iglesia? Porque yo soy iglesia. Pregúnteme por qué. Porque esa palabra un día caminó, se encarnó, caminó por toda la tierra. Tuvo 33 años. De los 33 años, escuche bien, él vino y se formó 30 años formándose y 3 años de ministerio. El problema es que hay gente que le dan el llamado hoy, a los 2 meses quieren salir. Y luego que estuvo sus 3 años de ministerio, este hombre, la palabra, diga conmigo la palabra, muere, resucita. Diga conmigo, resucitó. Se le presenta a los mismos. Diga conmigo, los mismos. No fue a buscar a las diferentes, fue a buscar a los mismos. El mismo que lo negó, el mismo incrédulo, el mismo aquel que si no hubiese sido porque tomó el madero equivocado, también lo hubiese ido a buscar, a Judas. Y cuando está allí, viene y lo manda por un aposento. Mire bien, le estoy hablando porque tenemos autoridad. Y lo lleva a un aposento y dice: quédense allí, unánime, juntos, en un mismo pensamiento. Y cuando venga poder de lo alto, hablando de la manifestación de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo no es un poder, no es una paloma, no es un fuego, es una persona. ¿Y sabe quién es esa persona? La palabra. Y esa palabra, que su cuerpo sube y baja en espíritu, está dentro de ti, está dentro de mí. Pero espérate, no aplaudas todavía. Esa misma palabra que está dentro de ti y dentro de mí fue la misma, diga conmigo, la misma que en Génesis empezó a crear todas las cosas. Por eso es que cuando tú entiendes esto, la tierra no te puede negar lo que por herencia te pertenece. Por eso hay una conexión entre el hombre y la tierra. Salimos de ¿qué? De la materia, ¿de qué? De la tierra. La tierra reconoce la voz de los hijos con autoridad. Por eso es que en el Nuevo Testamento habla y dice que la tierra gime por la manifestación ¿de quién? De los hijos. ¿Y cómo los hijos se manifiestan? Declarando: este territorio es mío, este territorio me pertenece. Aleluya. Las vidas, las familias van a llegar. No, hay 3 o 4 que se conectan conmigo nada más. Toca a alguien, dile: mis finanzas van a cambiar. A partir de hoy en adelante, dile: mi salud va a cambiar. Toca a 3 o a 4, dile: mi salud va a cambiar. Háblale a la salud, háblale. Aleluya, Jorge, toca, mírale el pie, dile: desde hoy tú vas a cambiar, porque yo declaro con autoridad. Háblale a la condición. Y algunos han dejado de declarar. ¿Sabe por qué? Porque han visto demasiado tiempo o han vivido demasiado tiempo en el mismo problema. ¿Y han dejado de qué?
han dejado de declarar. Pero Dios está levantando a una generación. ¿Dónde está esa generación? Que vuelve a abrir su boca para declarar vida. Vamos, toca a 3 o a 4 y dile, vamos. Háblale vida a tu familia. Vamos, toca a 3 o a 4, activa, dile, háblale vida a tu familia. Vamos, dile, háblale propósito sobre tus hijos. No importa si están aquí o no están aquí, háblale propósito a tus hijos. Háblale restauración sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu finanza. Habla de cumplimiento sobre tu llamado. Ahorita yo veía a Yair hablando y yo le dije a mi esposa, paso a paso. Pero uno de los predicadores de mi casa es ese. Porque Guillo tiene lo suyo. El problema de Guillo, pregúnteme cuál es. Que ese tipo va a ser confrontador y medio. Ese va a dar duro de verdad. Ese no va a tener pepas en la lengua. ¿Sabes por qué yo estoy hablando esto a la iglesia? No porque las palabras que tenemos sean mágicas. Dios no nos entregó una palabra mágica, sino porque están alineadas con la palabra del Dios Todopoderoso. Y mi Dios no es mágico, mi Dios es poderoso. Porque uno de sus atributos es que omnipotente. Él no tiene atributos de mágico. La magia no existe. La magia es una mentira, una falacia disfrazada. Es que una mentira disfrazada de una verdad. Mi Dios es omnipotente, o sea, el Dios todopoderoso. Le puedo decir otro paréntesis para que usted vean el poder de la palabra. Amén. Si me vuelves a hacer así, mi amor. ¿Cuántos saben la historia del centurión? ¿Cuántos lo saben? El centurión entendió que una palabra de autoridad produce resultados. Un hombre que no pertenecía a quien. A mí me gustan estos mensajes así. ¿Sabe por qué? Porque veo la gente atento. A veces gritamos tanto. Se les rizan los pelos y salen de las puertas para afuera y siguen igual. Yo nunca ni he encontrado ni encontraré dentro de la Biblia un discurso donde Jesús estaba gritando solamente cuando los listos y tramposos estos estaban allí en los mercaderes haciéndole trampa a la gente. Pero en ningún momento, ni en el primer sermón del monte, que fue el primero, ni tan siquiera. Y yo le dije a mi esposa, sí, de ahora en adelante voy a subir un poco mi voz, pero voy a ser más magistral, porque la profecía que me dieron de un hombre que vino desde el más allá del mundo, que tengo la profecía ahí, me dijo, Dios te hace un maestro de la palabra. ¿Y sabe lo que me gustó de esto? Que él no me dijo que me hace el más sabio del mundo. Me dijo que me hace maestro de la palabra. ¿Y sabe lo que yo aprendí? Pregúnteme qué. Que todo o toda persona para ser maestro primero tiene que aprender primero. Válgame la redundancia. Primero tenemos que aprender. O sea, porque Él me haya hecho maestro de la palabra no significa que yo me lo sé todo. Él me hizo maestro de la palabra, pero sigo adquiriendo conocimiento de aquellos que Dios también levantó como maestros de la palabra. Porque yo no tengo el espíritu de Elías. Yo no soy el único. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? El centurión entendió que una palabra bajo autoridad produce resultados. ¿Sí o no? Eso lo puede buscar en Mateo capítulo 8, verso 8 por ahí. El centurión le dijo a Jesús, mire cómo le dijo, solamente di la palabra. Wow. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y mi criado qué? Sanará. Este hombre entendió, iglesia, algo que muchos religiosos aún no han entendido. Porque el que no vive la palabra es más religioso que los religiosos. Porque para yo no ser religioso, primero tengo que entender la palabra y el gobierno que yo porto. Porque cuando yo sé el gobierno que yo porto, nadie me disfraza. Alaba. Porque hoy en día creen más en los disfraces, en las apariencias, que lo que portan. Escuche.
este hombre entendió algo que muchos creyentes no han entendido. Y es que la autoridad no necesita estar presente físicamente para operar. Hello. Lo daño más. Dile al que está a tu lado, deja las niñerías. No, yo soy el apóstol, yo lo puedo decir. No hubieron 2 o 3 que no lo dijeron. ¿Lo daño? ¿O no? Sí, porque tengo que formar, yo tengo que educar. Si no educo. ¿Cuántos les han pedido algo a Dios que todavía por muchos años Dios no lo ha entregado? ¿Cuántos? Dios no le ha contestado. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Levante la mano porque yo levanté la mía. Todos le hemos pedido a Dios algo por año que no nos ha contestado. ¿No nos ha qué? Tu carita me dice que no lo diga, no. No, mano. Veo caritas que están recibiendo la palabra. Pero mira, por allá hay una profeta que me dice, dilo. Voy a declarar una profecía de una canción. Dice, échame a mí la culpa de lo que pasa. Hay gente, escuche, ¿cuántos Dios no le ha contestado algo que parece que por años no te dice una palabra? Es la realidad. A lo mejor te ha contestado unas que otras cosas, pero no todas. Eso tiene un principio, pero no lo voy a dañar. Yo no tengo 1, no tengo 2, no tengo 3. Son muchos, pero muchos, que si el apóstol no le atiende una llamada, se achisman. Y Dios hace tiempo no te contesta y no te achismas con Él. No hay uno que aplaudió nada más por ahí. Mire, Jesús se maravilló con la fe de este hombre, del centurión, para cambiarlo porque veo mucho serio. Sé que se maravilló con la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque aquel hombre entendió que cuando Dios habla, algo tiene que responder. Y cuando un hijo habla, algo tiene que responder. El problema es que muchos creyentes, escuchen bien, el problema de muchos creyentes es que conocen la palabra, pero todavía no conocen la autoridad que tienen cuando caminan alineados con esa palabra. Porque hay que caminar alineado. Si el padre espiritual o el apóstol o el pastor, como le quieran llamar, te lanzó una palabra, camina sobre esa palabra, porque no proviene de hombre, proviene de Dios. La gente, mire, yo le he dicho a gente, el Padre te tiene para algo. ¿Sabe lo que me dicen? Cuando Dios me lo diga. Eso es una falta de respeto. ¿Usted sabía que eso es una falta de respeto? ¿Y entonces con quién habla ese hombre? ¿Quién le da autoridad a ese hombre? Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Moisés decía, ¿y qué hacía el pueblo de Israel? No obedecía. ¿Qué decían a Dios? Si Dios habla con nosotros también. ¿Acaso tiene él nada más que Dios habla con él? David declaró victoria antes de qué? Antes de verla. ¿Sí o no? Dile que está a tu lado. Ahora sí está terminando. En el primer libro de Samuel, el capítulo 17, ¿qué dice David? Antes de derrotar a Goliat, el gigante, el incircunciso, David ya había declarado el resultado. No espere. Perder lo que no se pelea, no se pierde. ¿Y cómo peleamos? Hablando. No es tirando puño. Entonces oramos y todos los días orando y nada sucede. Porque Dios está diciendo hace rato, Dios no le dijo a Ezequiel, ora. Dios le dijo a Ezequiel, habla. Declara a Ezequiel. Él no le dijo, vete ora, vete sácate 30 días de ayuno, vete de rodillas todo el día. Él le dijo, habla.
Ezequiel, háblale al escenario. Háblale. Oro y no pasa nada. Porque no has hablado. Habla. Háblale a tu matrimonio. Háblale. Háblale a tus circunstancias. Háblale. Habla, declara. No un día, todos los días. Para que tú veas el cambio. Porque tu palabra tiene autoridad. Y eso lo hizo David. Escuche, Goliat hablaba que muerte, ¿sí o no? El ejército que Dios escogió, el pueblo, hablaba de miedo. Pero David hablaba pacto. Y en el reino no se violan pactos. Alguien tiene que aplaudir a eso. Tienes que, no. Yo no estoy invalidando la oración. No, la oración es buena. Pero una fe sin obra es muerta. Habla. Ezequiel habla. David habla lo contrario. Lo contrario de lo que está sucediendo. Habla. Para que tú veas que las circunstancias que van a cambiar. Mira, escucha esto, iglesia. Habla pacto. La confesión de David, escuche, precedió el milagro. Pero fue la confesión. ¿Qué dijo David? ¿Qué fue lo que dijo David? Jehová te entregará hoy. ¿En dónde? ¿En dónde? Háblale a ese gigante. Y dile al gigante que el único gigante es Dios. Por eso nosotros también somos mentes libres de gigantes. Porque no existe más ningún gigante. El único gigante es Dios. Háblale. Y dile a la circunstancia, hoy, mi papá, mi Dios, te va a entregar en mis manos. Hoy se acaba la calamidad en mi casa. Hoy se acaba la tristeza en mi casa. Hoy se termina la depresión en mi casa. Hoy se termina la ansiedad en mi casa. Tenemos que hablarlo. Entonces David no estaba hablando desde su tamaño. Porque todo el mundo dice que David era pequeño. Se equivocaron de ninguna manera. David pequeño no era. Pelear con la espada de Goliat. Mira, a lo mejor para muchos que estaban allí como los hermanos era más bajito, pero no era tan pequeñito. Así como lo vienen, así como Carlito Alicea, no. Carlito, te amo. Un niño pequeño pero con un corazón. Entonces él no estaba hablando de su tamaño. Estaba hablando de su confianza en Dios. Y la victoria comenzó. ¿En dónde? Suban ministros de adoración. ¿Dónde comenzó la victoria? Diga conmigo, en la boca. Porque antes de manifestarse en el campo de batalla, aleluya, se manifestó en la boca. Jehová de los ejércitos, hoy me entrega tu cabeza en mis manos. Cree. Iglesia, atiendan acá con esto. Ven, ministros, atienda para acá con esto. Cree. Hasta que la gente te vea salir del proceso con la cabeza del gigante en las manos. Porque escuche bien, lo que impresionó al pueblo no fue que David lo tumbara con la piedra. Fue cuando David salió con la cabeza del gigante en las manos. Pregúnteme por qué. Porque eso fue lo que él declaró. Hoy Jehová te entrega en mí. Esto está terrible. ¿Tendrá poder lo que hablamos? No tendrá poder. Tiene poder. Dile que está a tu lado. ¿Cuántos empiezan a la universidad ahora? Los cristianos no se copian. Los cristianos declaran. Si usted es un copión, usted está a la chuleta. Los cristianos declaran. Esa reválida Dios me la va a entregar en las manos. Pero ¿sabe qué? Una fe sin obra es muerta. Estudie. Pues si no estudia, no te va a hacer todito los muñequitos. La victoria comenzó en la boca antes de manifestarse en el campo de batalla. Por eso, lo que confiesas terminas revelando lo que verdaderamente tú crees. El reino y el ámbito espiritual
me han enseñado que tu boca revela dónde está puesta tu confianza. Cuando tú confiesas algo conectado al poder de Dios, tus palabras cambian. Cambian destino, cambian atmósfera. Ahora te confronto para ponerte de pies. ¿Qué estás declarando sobre tu vida? ¿Qué estás declarando sobre tus hijos? ¿Qué estás declarando sobre tu ministerio? ¿Qué estás declarando sobre tu matrimonio, sobre tu noviazgo, sobre tu finanza? ¿Qué estás declarando? Esa es la pregunta confrontadora hoy. ¿Qué estás declarando sobre las circunstancias que estás viviendo? Mientras hubieron 11, mejor dicho, que se quedaron dentro de la comodidad, hubo uno que declaró algo diferente. Y ese que declaró diferente fue el único que caminó por las aguas. Fue el único que caminó sobre el problema. Ese cabezoncito llamado ¿quién? Pedro. Fue el único que decidió decir, no, ellos decían fantasmas, pero yo voy a decir lo contrario. Hay personas que han usado su boca para repetir la voz del problema. ¿Usted no ha visto a esa persona? Ay, que este problema, ay, que este problema, ay, que este problema. No voy a poder. Ay, yo nunca voy a cambiar. Ay, mi familia no tiene solución. Ah, mi llamado ya terminó. Yo creo que no me vuelvo a levantar. Pero hoy Dios te da una respuesta. ¿Cuántos quieren una respuesta? Y esa respuesta es que tu boca no fue creada para anunciar derrota, sino para anunciar su grandeza.